mis amados hermanos, estamos en el programa, como dice mi hijo, Estudios Bíblicos, temporada 9, capítulo 23. Amén. Y aquí estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 23, una historia para reflexionar, para aplicarlo a nuestras vidas y para ver las maravillas, primeramente, las maravillas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Un libro muy interesante que quiero compartir con ustedes, pues por orden de Dios me mandó a leerlo. Y bueno, lo estoy leyendo, ya creo que esta es la tercera vez, pero lo leo ahora con ustedes. Pues Dios aquí me ha mostrado grandes cosas que ha hecho en mi vida, así como lo hizo con el rey David. Y sé que a ustedes también Dios le habla a través de esta historia. Y vamos a orar ante Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria por un hermoso día que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos estudiar el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, donde sé que tú, Señor, dirás cosas hermosas, Señor, a través de tu palabra para la vida de nosotros, para que nosotros cada día veamos que tú no nos dejas solo y que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por todos aquellos mis hermanos que nos escuchan, por esta hermosa palabra, este hermoso mensaje que tú nos das, y por mis hijos, Señor, que me acompañan en cada uno de estos programas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata. Junto al maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Y vamos a estar leyendo este hermoso mensaje del libro de Primera de Samuel. Ay, Dios. Vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, mis amados hermanos. El capítulo 23. Y leemos así. David en el desierto. Amén. Dieron aviso, leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban la Eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Mira cómo hacen la gente, ¿no? La gente van, le dicen algo y no consultan a Dios y resuelven el problema por su propia fuerza, y a veces le va muy mal, la mayoría le va muy mal. Pero mira la maravilla de Dios que nos enseña a través de este libro. Él consultó a Dios para poder ir a Keila. Nosotros, amados hermanos, tenemos que aplicarnos esto en nuestras vidas. A mí me pueden invitar para ir a predicar a Ecuador, pero yo tengo que consultar a Dios si debo ir a Ecuador. Yo no puedo ir a Ecuador por mis propias fuerzas o porque yo quiera. Yo tengo que ir a Ecuador si Dios me dice: ve, y yo te apoyaré o yo te sustentaré, pero no ir por mi propia voluntad. Aquí hay ya esto es un primer consejo para nosotros: consultar a Dios cuando te den una mala noticia. En estos días recibí una mala noticia de un familiar de mi esposo y nosotros no consultamos a Dios. Nosotros lo que hicimos fue de una vez en nuestra propia fuerza ponernos a ayudarlo y terminamos fue en problemas mi esposo y yo. Entonces no hubo madurez de ninguna. Y así también tuve un problema con un hermano y en vez de consultar a Dios para resolverlo, me puse en mi propia fuerza y no me fue bien. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Dios le dijo a David que fuera, dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Imagínate, el ejército que tenía David era 400 hombres y tenían miedo ahí donde estaban en Judá.
y no querían ir a Keila para no ir contra los filisteos, contra el ejército de los filisteos. Bueno, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Imagínense qué tremendo, ¿no? Que volvió a hablar con Dios y Dios volvió y le dijo lo mismo. Así tenemos que consultar nosotros con Dios. Primeramente, pedirle a Dios la dirección. Decirle: Señor, ¿es tu voluntad que vayamos para tal sitio? Y Jehová te va a decir sí, 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 sí. O si no, no, no. Pero pedirle a Dios la dirección. Porque al pedirle a Dios la dirección, ya no estás en pecado. Ya estás bien delante de la presencia de Dios. Porque Dios te va a respaldar. Ya no vas a venir en vergüenza, ni vas a aventurar a ver si la pega. No, ya tú vas con el respaldo de Dios. Como hizo David, buscó el respaldo de Dios. Entonces, ya Dios le confirma por segunda vez: te entregaré a los filisteos. Sí, dime, José. Pensé que iba a decir algo. ¿Qué te parece, Ezequiel, que Dios le dijo a David que sí, que fuera? Aún el ejército tuviera miedo. Bueno, eso es porque Dios tenía un plan. Ajá. A pesar de que David dudaba, Dios tenía un plan. Entonces David tenía que ir, era confiado del plan de Dios. Exactamente. Y fíjense, cuando una persona es escogida de Dios, 400 tenían miedo y uno solo no tenía miedo porque confiaba en lo que Dios le había dicho. Por eso es que a veces ven que una iglesia tan grande, 5 millones, 6 millones de personas, y un solo pastor que dirija a todas esas ovejas. ¿Por qué? Porque ese pastor confía más en Dios que todas las ovejas que están ahí metidas. Ahí está una respuesta. 400, el ejército de 400 tenía miedo en Judá. Dios le dice a David que vaya, y ellos dicen que todavía ellos tienen miedo ahí, que será si se van para los filisteos. Ahí se ve que David era un ungido de Jehová, porque David confiaba en que Dios le dijo que sí, y es que sí. Bueno, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Ve? David confió en Dios, no en el miedo de los filisteos, de su ejército. Confió en Dios y Dios le dio la victoria y libró a Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él el efod en su mano. O sea que cuando Abiatar huyó para buscar a David, él ya tenía, él llevaba el efod en la mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Imagínate, Saúl estaba pescándolo, pero si Dios le dijo que fuera porque le iba a dar la victoria, no tenía por qué temer. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Imagínate, llamó Saúl a todo su ejército para matar a David. Pero te voy a decir algo: Jehová, Dios de los ejércitos, está contigo. No hay ejército que se pueda levantar contra ti. Así te persiga un gobierno, te persiga la mafia, te persigan delincuentes, te persiga hasta tu propia familia, que a veces la propia sangre de uno quiere matar a uno por dinero, por interés, por lo que sea. Si tú confías en Dios y tú buscas de Dios, nada de eso acontecerá contra ti, porque Jehová te va a defender y te va a guardar y te va a proteger. Amén. Y convocó Saúl a todo el pueblo. ¿Para qué? Para ir a matar a David. Así el enemigo va a poder convocar a todos los que ellos quieran para matarte, pero si Jehová está contigo, nada ni nadie te hará daño, porque Jehová te sustentará, te guardará y te cuidará, porque Jehová es más fuerte que todo lo que se levante contra nosotros. Amén. Más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que
lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, más de 400, me quedé corta. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David, y vino a Saúl, o sea, le llevó noticia a Saúl de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Ves? Dios todo lo tiene planificado. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. El enemigo te puede buscar todos los días. El enemigo puede estar contra de ti, puede desearte la muerte, puede mandarte brujería, te puede mandar a casar con los sicarios, con lo que ellos quieran. Pero si Jehová está contigo, nada de eso te acontecerá. Amén. Dios no te entregará en las manos del enemigo. Dios a nosotros no nos ha entregado en las manos del enemigo. Dios nos ha librado del enemigo. Dios a David no lo entregó en las manos de Saúl. Dios lo libró de Saúl. Dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Oreb, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Oreb, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Oreb, y Jonatán se volvió a su casa. ¿Quién no va a querer un amigo como Jonatán? Eso es un amigo para toda la vida, un amigo de verdad. Todavía se humilla él, sabiendo que Jonatán era el que tenía que ir al trono. Él se humilla porque él obedece a Dios, no al hombre. Y dice, tú serás el rey, yo seré tu segundo. Imagínate qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Eso nada más lo hace Dios. Quisiera yo tener un amigo como Jonatán. Quisiera que en el mundo Dios me regalara un amigo como Jonatán. O que Dios te regale a ti un amigo como Jonatán. Casi no lo hay. En este desierto que mis hijos, mi esposo, mi mamá, mis hermanos y yo estamos viviendo, no nos quedan amigos. El único amigo es Dios. Nuestro único amigo es Dios. Pero cuando éramos bien pudientes, sobraban amigos. No nos da tiempo a reunirnos con todos. Ahora no hay tiempo para que ninguno nos atienda. Así es la vida. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque el único amigo es Dios. Tenemos un amigo, el señor Daniel, que bueno, por ahí siempre está con nosotros, pendiente de nosotros. Sí, hay que agradecerle a Dios por su vida. Pero también por ser amigo de nosotros se le ha presentado muchos problemas. Y eso es lo que muchos no entienden. Hay amigos de amigos, pero nuestro verdadero amigo es Dios. Ya yo no lo llamo amigo, el señor Daniel, yo lo llamo familia, que se ha comportado mejor que un familiar. Dice, después subieron los de sí para decirle a Saúl en Gad, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas? Era el hambre que tenía Saúl contra David, quería matarlo. En la peña de Oreb, imagínense, la peña de Oreb. ¿Oré? En el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Le dijeron eso a Saúl, como dice, allá en el monte Oreb la zarza ardía y no se consumía porque Dios estaba ahí. Allá en en el monte Oreb la zarza ardía y no se consumía porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. El Amén. monte temblaba porque Dios estaba ahí. Así es. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Así le dijeron los siervos de Saúl. Querían matarlo,
a David, porque Saúl le había dado la orden, pero Dios estaba con David. Dice, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Todavía Saúl lo bendice. Saúl lo bendice porque son benditos de Jehová. Entonces dice, Josías, ¿por qué tú crees que el pueblo lo estaba los siervos de Saúl lo estaban buscando a David? Pues porque lo querían matar. Porque Saúl dijo, maten a David, y el que mate a David lo subiré de mando. Y todos ahí, corre, corre, me casaré con la princesa, corre. Sí, más o menos había una recompensa, ¿verdad? Dice, y pues ahora aseguraos más, conoced y ved en el lugar de su escondite, y quien lo halle visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Imagínense la rabia tan grande que tenía Saúl contra él, ¿no? Así hay gente que se ensañan contra ti, contra nosotros, ¿no? Que quieren matarte, sea como sea, y hasta pagan cosas que no, ofrecen cosas que después no pueden pagar, dice decir. Bueno, dice, y ellos se levantaron y se fueron a Cis delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Imagínense la persecución tan grande. Y gracias a Dios que Dios dio astucia a David, porque lo reconoce el mismo Saúl, que él era astuto. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ahí viene el encierro donde la gente del rey Saúl encierran a David para capturarlo. Imagínense una montaña y dándose vuelta entre ellos mismos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Imagínate cómo Dios lo libró. En lo que ya le había cerrado a David para matar a David y todo su ejército, le llega esto de que los filisteos irrumpieron el país donde era Saúl y tenía que dejar eso así. Y se va porque los filisteos atacaron al país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamat Lecob, que significa esto es peña de las divisiones. Selah Hamat Lecob. Bueno, ahí Dios los salvó, pues los filisteos irrumpieron, y si no es por eso, bueno, no digo que va a morir David porque los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, pero se lo hubiera visto un poquito difícil, ¿verdad? Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Sinaí, ¿qué te parece lo que le pasó a David? Justo cuando lo iban a agarrar, porque lo habían encerrado, le llegó una visita, una noticia a Saúl diciendo que había los filisteos invadido el país. Pues eso fue obra de Dios, porque si no, David hubiera tenido problemas o incluso hubiera muerto. Pero entonces Dios permitió que los filisteos se metieran en tierra israelita para que David no muriera ese día. Exacto, para librar a David. Bueno, así es, mis amados hermanos, y este es otro capítulo hermoso de la cual nos enseña que cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Que por más que un ejército te persiga, tú tienes que seguir confiando en Dios, porque Dios te va a dar la victoria. Porque Dios te ama. Dios es nuestro Rey. Dios quiere lo mejor para ti y para todos nosotros.
Dios es un Dios poderoso. Es el único. Nadie puede contra Dios. Y si nadie puede contra Dios, ¿para qué tú buscar dioses ajenos? ¿Para qué fijarte en un amuleto? ¿Para qué cargar una estatua de palo que lo hizo cualquiera? Busca de Dios, que Dios libró a David de un ejército grandísimo que buscaba la vida de David. Y Dios no permitió que Saúl matara a David. Así que si Dios no permitió que David no fuera muerto por la mano de Saúl, Dios no va a permitir que tu vida sea entregada en manos de los enemigos si tú has puesto la confianza en Jehová. Pon la confianza en Dios y estudia todos los días la Biblia, lee la palabra de Dios, métete con Dios. Y yo sé que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo a tu favor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Será hasta el próximo capítulo que estaremos de nuevo estudiando el 1 de Samuel. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.